8:37 de la mañana. Vamos a conversar ahora con el doctor Miguel Ángel Torres Morales, socio del estudio Torres y Torres Lara y candidato a la alcaldía de Surco por Fuerza Popular. Y vamos a abordarlo ya no solo como candidato, sino también como especialista en el tema, porque efectivamente en este proceso electoral habría que reparar en algunos aspectos que son sustantivos a los efectos de saber si podemos primero mejorar la situación del ciudadano, del vecino común y corriente, no solo con el tema de la delincuencia y del tránsito, sino también una especie de previsión urbanística, decir, bueno, ¿cuál va a ser el futuro de estos distritos? ¿Van a ser más habitables, menos habitables? El boom de la construcción nos está aterrando a todos, por igual, cualquier distrito de Lima empieza a tener preocupación porque efectivamente se congestionan mucho las ciudades, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, el financiamiento de la inversión municipal, ¿no es cierto? Ahí entra un poco esta idea de obras por impuestos, que también puede ser muy positiva. En otras palabras, en verdad, los municipios son considerados un poco como centros burocráticos, administrativos, para gestionar partidas de nacimiento, matrimonios, etcétera, cuando en verdad, en el fondo, se están convirtiendo en entidades muy poderosas en términos de manejo económico, lo cual las hace muy interesantes, pero también a veces atractivas para aventureros. ¿Es un poco ese el cuadro o no? A ver, cuéntenos ustedes, ya como abogado, sí. Doctor Miguel Ángel Torres. Muchas gracias, don Raúl. Armando, buenos días. En efecto, nosotros tenemos una norma que ya viene del año 2008, la ley 29230, la norma de obras por impuesto, a través de la cual se permite de manera eficiente ejecutar obra pública. Permite a la empresa privada direccionar su tributación, saber a dónde está yendo todo aquello que está pagando, pero adicionalmente al municipio le permite contar con un mecanismo de gestión eficiente y eficaz. Los resultados han sido impresionantes. Verdaderamente tener una ley en nuestro país que tenga tan buenos resultados es cosa extraña. Es magnífico. Exactamente. Imagínense que más o menos estamos hablando de 1.200 millones de soles en infraestructura que están involucrados en este tema de obras por impuesto, 99 obras que están concluidas o en proceso, pero lo más importante, 4 millones de personas que ya se han visto beneficiadas por obras que corresponden a este sistema de obras por impuesto, que es una especie de asociación público-privada. Esto nos trae mucha alegría. De hecho, cuando nosotros hemos podido conversar con vecinos, países vecinos, estamos generando, por decirlo de manera coloquial, pica, en el sentido de tener una tan buena norma que permita a las empresas hacer responsabilidad social y a los municipios hacer un trabajo eficiente. Ahora, ¿qué tipo de obras son? ¿Qué nos garantiza que sean obras que en efecto contribuyan a la habitabilidad y comodidad del vecino? Sí, son obras, la norma nació hablando de obras de infraestructura, principalmente. Por inversión, ¿no? Sí, exactamente. La norma inició hablando de infraestructura, ahora se ha ampliado, se habla de cualquier tipo de inversión pública. Esto quiere decir que pueden ser servicios, pueden ser obras, y en realidad, como les decía, de hecho, es una muy buena obra, pero que si bien nos trae esta alegría de tener 4 millones de personas que han sido beneficiadas, también nos trae indignación. ¿Por qué? Porque son 99 obras en más de 4 años, 5 años que tiene vigencia esta norma. Y esto nos trae a pensar, nos lleva a pensar por qué las municipalidades no la aplican. Y las razones son dos, fundamentalmente. Uno, desconocimiento, y otro, corrupción. Y en el caso de la Municipalidad de Santiago de Surco, a nosotros nos indigna ver que el alcalde Gómez Vaca no haya podido en todos sus años de gestión haber utilizado una herramienta tan eficiente. Con esta herramienta tranquilamente se ha podido hacer guarderías, se ha podido hacer una casa del adulto mayor en zonas deprimidas como Mateo Pumacagua, Rodrigo Franco, Las Dunas, Banco de Semillas. Nosotros hace unos días hemos estado recorriendo estas zonas y zonas son muy deprimidas, han estado totalmente olvidadas, y mecanismos como estos son los que podrían hacer el cambio totalmente en nuestro distrito. Ahí el alcalde siempre tiene que tener la capacidad de decidir qué cosa es lo que merece o necesita la ciudad. Sí. ¿No es cierto? Tiene que tener la capacidad de decidir, pero también tiene que tener una capacidad técnica de gestión. Claro. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un alcalde que este tipo de mecanismos, como las obras por impuestos o asociaciones público-privadas, las deja de lado, nos llama la atención. Aunque en realidad no nos llama la atención. Porque un alcalde que viene siendo investigado por presunto lavado de activos, porque un alcalde que en realidad lidera
un municipio que está calificado en una encuesta publicada el año pasado como la municipalidad más corrupta de todo el país, no nos lleva a la sorpresa saber que no puede utilizar mecanismos que exactamente vayan contra la corrupción. Claro, porque efectivamente ahí la que interviene es la empresa privada. Sí, interviene en la empresa privada, pero tenemos que... Equivale un poco a la Contraloría, por así decirlo. Pero porque si no, lo que pasa es que le quitamos al alcalde la potestad de encargarle a su amigo, a su pariente, en fin, al contratista que lo refile. Exactamente. Ahí está la cosa. O sea, hay algunos que no la usan y los que la usan con otros fines. Exactamente. Ahora, el tema de la asociación público-privada, el tema de obras por impuesto, lo que permite es evitar la corrupción, porque como dice don Raúl, lo que estamos dejando de lado es esa ineficiencia del Estado o esa barra que tenemos respecto de la corrupción. ¿Por qué? Porque se invita a participar al privado y el privado privilegia la eficiencia antes que algunos favores económicos. ¿Por qué? Porque el que hace la licitación para los proveedores, los materiales, es el privado. Exactamente. El privado evidentemente va a buscar la eficiencia, no va a buscar algún favor económico. Lastimosamente estos favores económicos son los que caracterizan a muchas gestiones en el municipio. De todas maneras yo le pregunto una cosa, es decir, el tema de cómo concordar lo que el municipio se propone, que se supone que también tiene mucho que ver con obra social, con, en fin, mejoras del vecindario, y el interés privado, que al fin de cuentas es un interés también de simplemente ganar dinero y lograr, en fin, en otras palabras, que las obras que se comprometan por este procedimiento sean realmente necesarias, eficaces y que respondan a una cierta concepción, que es lo que le planteaba yo, una concepción de futuro, de decir, esta ciudad en los próximos 10 años, este distrito en los próximos 10 años va a mejorar su habitabilidad. En efecto. Porque estamos padeciendo lo contrario, que en los próximos 10 años podemos tener un mofastrofo que no sabemos cómo vamos a estar dentro de él. En efecto, don Raúl, tanto obras por impuesto como asociaciones público-privadas, lo que permite es hacer obras que tengan impacto social. En el caso de obras por impuesto, uno no puede presentar cualquier tipo de proyecto. No puede ser un proyecto que solamente beneficie a la empresa. De hecho, tiene que pasar por el SNIP. Quiere decir que tiene que haber como beneficiarios a la comunidad. Y en el tema de la asociación público-privada es un sistema tan interesante que convierte al municipio con el privado en socios. Entonces, evidentemente, la municipalidad va a poner como prerrogativa la atención a la comunidad, mientras que la empresa que sea sostenible, que sea sustentable. Nosotros en nuestro programa de gobierno estamos atendiendo dos grandes temas, el tema del tráfico y el tema de la seguridad. Y en ambos casos nosotros estamos proponiendo la utilización de estos mecanismos técnicos, mecanismos que evitan la corrupción. Por ejemplo, permítame comentarle el tema de los estacionamientos. Nosotros, ante un terrible tráfico que tenemos en nuestro distrito, nos sorprendemos y nos indignamos de cómo puede ser que hasta este momento no tengamos una sola playa subterránea de estacionamientos, una asociación público-privada. Esto es una solución muy sencilla. Estamos nosotros recibiendo denuncias en el sentido de que han habido una serie de iniciativas para poder desarrollarlas y que el municipio simplemente no ha tenido la gana de hacerlo. Estacionamiento subterráneo sería una excelente solución. Cuando nosotros llegamos a un centro educativo, a un centro comercial y no encontramos sitio para estacionar, ¿qué es lo que hacemos? Lastimosamente dos cosas. O una, empezamos a dar vueltas, con lo cual generamos tráfico innecesario, o lo otro, lastimosamente, es que las personas empiezan a estacionarse en la vía pública. Eso genera tráfico. ¿Y en la seguridad qué se puede hacer? En la seguridad estamos planteando una especie de asociación público-privada con los taxistas. A nosotros hemos podido conversar con personas que están muy relacionadas a este servicio de taxi y hemos encontrado una excelente oportunidad, el taxi cívico. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos invitar a esos 600 a 1000 taxistas que están rodeando el distrito de Surco y de manera concordada con ellos colocar un GPS, un aparato de comunicación para que ellos directamente puedan advertir de la generación de algún tipo de acto delincuencial. Vale decir, si el taxista está manejando y encuentra que hay un delincuente ejecutando alguna fechoría, va a presionar un botón e inmediatamente se va a comunicar con Serenazgo para que acudan. Pero ahí no debe quedar el programa. El programa debe continuar y debe premiar a ese taxista. Premiándole, dándole un SOAT por un año, premiándole, cambiándole las llantas, vale decir, haciéndolo o incentivándolo a su participación. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Partícipe del tema de seguridad de la ciudad. En efecto. Otro ejemplo de asociación público-privada que nosotros deberíamos tener y que hasta este momento no lo tenemos, las ciclovías. Así es. Es el colmo, es indignante que nosotros en Surco no tengamos una ciclovía. Nosotros estamos proponiendo el programa Bicisurco.
una ciclovía que no solamente permita mantenerse a uno en estado saludable, sino que además permita tener un mecanismo de transporte eficiente para llegar a las universidades, a los centros educativos. Un ejemplo más. Yo creo que todo esto es un tema de creatividad y de ganas de hacer las cosas sin corrupción. Y de pensamiento un poco más moderno también, porque en el fondo, insisto, estamos viendo entonces al municipio como un agente promotor, que no se queda solamente en lo burocrático o en lo mediano, ya estamos hablando de proyección, ¿no es cierto? Exactamente, lo que necesitamos son soluciones creativas que solucionen los problemas más allá de buscar algún tipo de beneficio económico. Tenemos una idea muy interesante, que es crear el bus surcano. ¿Qué es lo que sucede? En nuestro surco, nosotros tenemos más de 26 colegios privados y 6 de las más importantes universidades se asientan. De hecho, es un distrito académico. Más del 30% de la población son profesores, son investigadores. ¿Y qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Estamos proponiendo que a través de una alianza público-privada se pueda generar un servicio exclusivamente para estudiantes, en donde los padres de familia puedan dejar a sus hijos en los paraderos, para que vayan a través de estos buses a sus centros de educación, como lo hacen en otros países. Ustedes se deben haber dado cuenta que cuando los chicos están en vacaciones, el tráfico es fluido. Estábamos conversándolo hace unos minutos. Cuando los chicos están en vacaciones, yo llego de mi casa a mi oficina, ambos en Surco, en 5 minutos. Pero cuando los chicos están en clases, me demoro casi 30 minutos. ¿Por qué? Porque todos están yendo a dejar a sus hijos. Tenemos que dejar esa práctica. Ya no podemos soportarlo, sobre todo en un distrito, como les digo, que tiene más de 26 centros educativos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un bus surcano. Un bus surcano que sea una alianza público-privada de primera, exclusivamente para estudiantes, con mecanismos de seguridad, con cámara de vigilancia, con un sereno interno, que esté rondando, que haga una ruta exclusiva a estos centros educativos, para que en vez de estar llevándolos a los colegios, nosotros los dejemos en los paraderos. Bueno, muy bien. Esas son soluciones creativas. Muy interesante, la verdad, muy interesante, y vamos a continuar conversando sobre estas ideas que no son pues monopolios de un municipio. En general debiera ser una política municipal, ya no solo en Lima, sino también poderla extender a provincias, a las ciudades que también están creciendo demasiado. En otras palabras, en realidad tiene que contarse con el apoyo del gobierno central, tiene que contarse con una legislación que acompañe un esfuerzo de esta índole. Así que felicitaciones, la verdad, muy interesante. Don Raúl, el ingreso del derecho y la creatividad a la política. Ojalá esto continúe. Solamente permítame terminar explicando un poco la razón por la cual me estoy presentando para el alcalde de Surco. La verdad es que hay muchísimas razones. La primera es que tengo el orgullo de tener un padre que me enseñó que la política no necesariamente tiene que ser corrupta. Que nosotros hemos conocido y entrevistado muchísimas veces. Sí. Lo segundo es que tengo una familia, tengo 2 hijos que quiero demostrarles, tal cual lo hizo mi padre, que uno puede hacer una muy buena gestión sin ser corrupto. Y lo tercero, para ser muy concreto, es que la verdad estoy indignado. Ya estoy cansado. Yo como vecino surcano, que toda mi vida he vivido en Surco, que he desarrollado empresa en Surco, que enseño en 2 universidades de Surco, estoy indignado. Indignado de ver un alcalde que me dice que estamos en el mejor distrito. Que es más, sus paneles ahora los coloca y dice, somos el mejor distrito. Señor Gómez Vaca, yo le pido por favor, ni sea mentiroso, ni sea mediocre. A nosotros nos falta muchísimo para ser el mejor distrito. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, y suerte en esta contienda. Nosotros vamos a continuar, por supuesto, con los debates y la información sobre esta campaña municipal. Son las 8:51 de la mañana. Vamos de inmediato, luego de la pausa, a conversar con Alejandra Laiza, socióloga, coordinadora del equipo de política